¿Y si te dijera que existe una llave capaz de abrir puertas que ningún ser humano puede cerrar? ¿Y si esa llave estuviera al alcance de tus manos, pero nunca hubieras aprendido a usarla correctamente? La oración que abre las puertas de lo sobrenatural de Dios. Hay un secreto espiritual que muy pocos han descubierto, un misterio oculto en la palabra de Dios que puede cambiar radicalmente tu vida. Lo que estás a punto de aprender en los próximos minutos tiene el poder de transformar tu realidad, llevarte a una dimensión más profunda de fe y abrir las puertas de lo imposible. Muchos oran, pero pocos saben cómo activar el poder sobrenatural de Dios a su favor. La oración no es solo palabras al viento, no es un ritual vacío ni una simple repetición de frases. Es la llave que conecta lo natural con lo divino, lo terrenal con lo eterno. Y hoy, aquí, vamos a descubrir cómo usar esta llave para desatar milagros, abrir puertas cerradas y recibir respuestas del cielo. ¿Estás preparado para esta revelación? Dios te trajo hasta este video con un propósito, y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. No pauses este video, porque cada segundo cuenta. Al final de este mensaje, podrías tener en tus manos la clave que desbloqueará la bendición que has estado esperando. Pero antes de continuar, quiero que declares en los comentarios: creo en el poder de la oración. Esta declaración no solo reforzará tu fe, sino que también hará que este mensaje llegue a más personas. YouTube mostrará este video a más hermanos y hermanas en la fe que necesitan escuchar esta palabra de poder. Además, asegúrate de dar me gusta y suscribirte, porque este canal es un refugio espiritual para muchos que buscan respuestas en la presencia de Dios. Cada interacción tuya ayuda a llevar este mensaje de esperanza a más vidas. Hoy vamos a explorar cómo la oración abrió el mar rojo, detuvo el sol en el cielo, hizo descender fuego del cielo y resucitó a los muertos. Vamos a aprender cómo orar para ver milagros en nuestra propia vida y cómo conectarnos con el mover sobrenatural de Dios. Y atención, la enseñanza del bloque 19 de este estudio podría contener la clave para desatar una bendición en tu vida que ni siquiera imaginabas. Ahora, abre tu corazón, porque estamos a punto de comenzar este viaje espiritual. Moisés y la oración que abrió el mar rojo. La oración no es simplemente un acto religioso, es un arma poderosa en manos de aquellos que saben cómo usarla. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, con el enemigo detrás y un mar de imposibilidades delante de ti? Así se sintió el pueblo de Israel cuando escapaba de Egipto. Habían visto la mano de Dios en las plagas, habían experimentado la liberación, pero ahora estaban en una situación imposible, el mar rojo frente a ellos y el ejército de Faraón acercándose rápidamente por detrás. La Biblia nos dice en Éxodo 14:10 que el pueblo de Israel entró en pánico y clamó a Dios. Pero Moisés hizo algo diferente. No solo clamó, sino que actuó en fe. Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco. Éxodo 14, 15, 16. Aquí está el misterio que pocos entienden sobre la oración. Moisés no solo oró, sino que obedeció y actuó en fe. Dios ya había puesto el poder en sus manos, pero él tenía que usarlo. Muchas veces oramos, pero seguimos paralizados, esperando que Dios haga todo, cuando en realidad Él nos está llamando a dar un paso de fe. ¿Cuántas puertas permanecen cerradas en tu vida porque sigues orando, pero sin moverte en fe? La oración que abre lo sobrenatural no es pasiva, es una oración respaldada por acción.
Dios ya puso la vara en tus manos, ahora te toca levantarla. Cuando Moisés obedeció, el mar rojo se abrió y el pueblo de Dios cruzó en seco. Y lo más impactante es que el mismo mar que se abrió para ellos se cerró sobre sus enemigos. Aquí hay una lección poderosa. Cuando oras con fe y actúas en obediencia, Dios no solo abre camino para ti, sino que también cierra el paso a tus enemigos. La oración que mueve lo sobrenatural no es solo pedir, sino también creer y actuar conforme a la dirección de Dios. Si Moisés se hubiera quedado clamando sin levantar su vara, el mar nunca se habría abierto. Reflexiona en esto. Hay algo en tu vida en lo que has estado orando, pero aún no has dado el paso de fe. Dios ya ha puesto su poder en ti, solo tienes que extender tu mano en fe y verás lo imposible suceder. Elías y la oración que trajo fuego del cielo. Es posible que una oración cambie el curso de la historia. ¿Puede una simple plegaria romper las leyes naturales y traer lo imposible a la realidad? En tiempos de Elías, Israel se había apartado de Dios. El pueblo estaba dividido entre la adoración a Jehová y la idolatría a Baal. Fue entonces cuando Elías desafió a los profetas falsos en el monte Carmelo. 2 altares, 2 sacrificios, pero solo un Dios verdadero. Primero Reyes 18:24. Entonces invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal clamaron, gritaron, se cortaron a sí mismos, pero su Dios no respondió. Pero cuando llegó el turno de Elías, él hizo algo diferente. No gritó desesperado, no trató de manipular la situación. Él simplemente oró con autoridad y fe. Reyes 18:36-37. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en ese instante descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. Aquí hay una revelación poderosa. La oración que abre lo sobrenatural no es una oración cualquiera, es una oración de fe y propósito. No se trata de cantidad de palabras o rituales, sino de una conexión real con el Dios verdadero. Dios responde cuando oramos en alineación con su voluntad y con un propósito claro. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos clamado pero sin convicción? ¿Cuántas veces hemos dudado en medio de la oración? Elías no solo oró, él creía con todo su ser que Dios respondería. No dejó espacio para la duda. Si quieres ver fuego en tu vida, necesitas una oración de autoridad. No una oración tímida, llena de incertidumbre, sino una oración que declare, Dios, tú eres fiel, sé que responderás, sé que actuarás, sé que abrirás las puertas del cielo y mostrarás tu gloria. Cuando oras con convicción, el fuego de Dios desciende y cambia todo a tu alrededor. Estás orando con la certeza de que Dios responderá. Hoy es el momento de levantar una oración de fe, como la de Elías, y ver cómo el fuego de Dios consume toda barrera en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada? Como si algo invisible estuviera bloqueando tus sueños, tus peticiones, tu avance espiritual. En la Biblia encontramos a una mujer que conocía muy bien el dolor de la espera y la desesperanza. Ana, la madre del profeta Samuel. Ella tenía un sueño profundo en su corazón, ser madre. Pero la esterilidad había sido su cruz durante años. Para empeorar la situación, su rival, Penina, se burlaba de ella constantemente, recordándole su incapacidad para concebir. 1 Samuel 1:6-7.
y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana estaba quebrantada. Sus lágrimas eran el reflejo de un alma agotada por la espera, el rechazo y la humillación. Pero aquí viene el momento clave. En lugar de rendirse, en lugar de seguir llorando sin esperanza, Ana decidió orar como nunca antes. 1 Samuel 1, 10, 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí está la clave para abrir lo sobrenatural de Dios. 1. Oró con sinceridad y quebrantamiento. No fue una oración superficial, sino un clamor desde lo más profundo de su ser. 2. Hizo un pacto con Dios. No oró solo para recibir, sino que le prometió a Dios que su bendición sería para su gloria. 3. Perseveró en la oración. Aunque el sacerdote Elí al principio la malinterpretó, Ana no se detuvo. Ella sabía que estaba delante de aquel que podía cambiar su destino. 1 Samuel 1, 17, 18. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Jale tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Notas la transformación? La oración de Ana no solo cambió su situación, sino que cambió su estado emocional. Antes de ver el milagro, ella ya había recibido la paz de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado y seguimos con la misma angustia? Cuando Ana se levantó de su oración, ella ya sabía que algo había cambiado en lo espiritual, aunque aún no lo veía en lo natural. Poco tiempo después, Dios respondió a su clamor, y Ana dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. Aprendamos de Ana. Dios no ignora una oración sincera y perseverante. Tu milagro puede estar más cerca de lo que crees. Si oras con la certeza de que Dios escucha, no te detengas en la tristeza. Levántate en fe, porque lo sobrenatural de Dios está en camino. ¿Qué área de tu vida parece estéril? Hoy es el día para clamar con fe y entregar tu sueño a Dios. Porque cuando oras con todo tu corazón, las puertas de lo sobrenatural se abren. El clamor de Jonás. Oración desde el abismo. ¿Qué sucede cuando oramos desde lo más profundo de nuestra desesperación? Hay momentos en la vida donde nos sentimos completamente hundidos, atrapados en una oscuridad que parece no tener salida. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que literalmente oró desde el abismo. Su nombre era Jonás. Jonás fue llamado por Dios para predicar en Nínive, pero él decidió huir en dirección contraria. Como consecuencia, una tormenta lo arrojó al mar y fue tragado por un gran pez. Imagínalo por un momento, oscuridad total, encerrado en el vientre de un pez, sin esperanza de salir vivo. Jonás 2, 1, 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Aquí está la clave para abrir lo sobrenatural de Dios. 1. Jonás reconoció su error y clamó desde su angustia. No intentó justificar su desobediencia ni buscar una solución humana. Simplemente clamó a Dios desde el lugar más oscuro de su vida. Jonás 2, 3, 4. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás entendió que aunque estaba en el abismo, Dios todavía podía escuchar su clamor. 2. Oró con arrepentimiento y adoración. Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás no solo pidió ayuda, sino que reconoció la grandeza de Dios. 3. Su oración fue respondida con una salida milagrosa. Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Lo sobrenatural se activó. Dios no solo escuchó su oración, sino que lo sacó del abismo y lo restauró a su propósito. ¿Qué nos enseña Jonás sobre la oración que abre lo sobrenatural? Aún desde el lugar más oscuro, Dios escucha el clamor sincero. Dios responde cuando hay arrepentimiento y adoración. Lo sobrenatural de Dios abre caminos donde no hay salida. Si sientes que estás en un abismo, no te rindas. Clama a Dios desde lo más profundo de tu corazón, porque Él puede sacarte de cualquier situación y restaurarte a su propósito. ¿Qué pasa cuando una oración atraviesa los cielos y cambia el destino de una persona? Hay momentos en los que parece que la vida nos ha cerrado todas las puertas. Nos sentimos frustrados, sin esperanza, viendo cómo los demás avanzan mientras nosotros seguimos esperando un milagro. En la Biblia encontramos a una mujer que vivió esta realidad. Ana, la madre del profeta Samuel. Ana era estéril y sufría humillaciones constantes porque no podía tener hijos. En su época, esto era visto como una maldición y su angustia era profunda. Pero Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí está la clave para abrir lo sobrenatural de Dios. 1. Su oración no fue superficial, sino un clamor desde lo más profundo del corazón. Ana no se conformó con su realidad, no aceptó la esterilidad como su destino. 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana entendió que su oración debía ir más allá de un deseo personal. Debía alinearse con el propósito de Dios. 2. Su oración fue intensa y perseverante. 1 Samuel 1:12-13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando su boca. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Ana oró con tanta pasión y entrega que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero su oración no era producto de una emoción momentánea, sino de una fe inquebrantable. 3. Su oración recibió una respuesta profética. 1 Samuel 1:17. Respondiendo Elí, dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Lo sobrenatural se activó. Dios abrió su vientre, y Ana dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. ¿Qué nos enseña Ana sobre la oración que abre lo sobrenatural? Dios escucha cuando oramos con un clamor sincero. Nuestra oración debe alinearse con su propósito. La perseverancia en la oración activa el poder de Dios. Si hay áreas de tu vida que parecen estériles, no te rindas. Ora con pasión, con fe y con un propósito alineado con Dios. Él puede abrir puertas donde solo hay imposibles. Elías y la oración que desató lluvia sobre la tierra. ¿Sabías que una sola oración puede cambiar el clima, alterar circunstancias y provocar un milagro en cadena? Durante 3 años y medio,
Israel sufrió una sequía devastadora. La tierra estaba seca, los cultivos no crecían y la desesperación se apoderaba del pueblo. Pero hubo un hombre que sabía cómo abrir las puertas de lo sobrenatural a través de la oración: Elías, el profeta de fuego. El Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Elías declaró lluvia antes de que una sola gota cayera del cielo. Aquí encontramos un principio poderoso. Cuando oras con fe, debes hablar lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veas con tus ojos. 1. Elías oró con insistencia y fe absoluta. No se conformó con una simple oración. Fue persistente. Primera Reyes 18:42-43. Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo: «No hay nada». Y él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces». Atención, Elías oró 1, 2, 3, hasta 7 veces sin rendirse. Cada vez que su criado volvía diciendo: «No hay nada», Elías persistía. Aquí hay una clave. Muchas veces oramos una vez, y si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Pero Elías entendió que la respuesta vendría en el tiempo de Dios. 2. La respuesta llegó en forma de una pequeña señal. Primera Reyes 18:44. A la 7ª vez dijo: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Aquí está el secreto. El milagro de Dios muchas veces comienza con algo pequeño. Esa pequeña nube fue la señal de que la lluvia estaba en camino. 3. La oración de Elías trajo un derramamiento sobrenatural. Primera Reyes 18:45. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Lo imposible se hizo posible. La sequía terminó, y la bendición de Dios descendió sobre la tierra. ¿Qué aprendemos de la oración de Elías? Ora con fe, aunque no veas señales inmediatas. Sé persistente, no te rindas después de la primera oración. Confía en las pequeñas señales, porque anuncian grandes milagros. Si estás esperando una respuesta de Dios, no te detengas. Ora como lo hizo Elías, declara con fe, persiste en tu clamor y prepárate para ver la lluvia de bendiciones descender sobre tu vida. ¿Has sentido alguna vez que Dios guarda silencio ante tus oraciones? ¿Has clamado por algo durante años sin ver respuesta? La historia de Ana nos revela que la oración sincera y persistente tiene el poder de romper ciclos de dolor y traer lo sobrenatural a nuestra vida. 1 Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana era una mujer estéril que anhelaba con todo su ser tener un hijo. Durante años su dolor fue profundo y su aflicción se hizo insoportable. 1 Samuel 1:7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí hay un principio poderoso. La oración verdadera nace en el momento de mayor desesperación. Ana no oró con palabras superficiales, oró desde lo más profundo de su alma. 1. La oración que toca el corazón de Dios no necesita ser ruidosa, sino sincera. 1 Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ana no gritó ni hizo una demostración pública de su oración. Clamó en lo secreto, desde su corazón, y Dios la escuchó. Muchas veces creemos que Dios solo escucha las oraciones largas y elocuentes, pero Él responde a los clamores que salen de un corazón sincero y quebrantado.
2. Ana hizo un voto delante de Dios. 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana entendió un principio clave. La oración acompañada de un compromiso con Dios desata milagros. Cuando Ana hizo su voto, su oración tomó un nuevo nivel. Ya no solo pedía un hijo para satisfacer su anhelo personal, sino que estaba dispuesta a entregarlo al servicio de Dios. 3. Dios respondió con un milagro sobrenatural. 1 Samuel 1:19-20. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Dios transformó el llanto de Ana en gozo, su esterilidad en fertilidad, su vergüenza en honra. Aquí hay una enseñanza clave para nosotros. Cuando nuestra oración se alinea con la voluntad de Dios y estamos dispuestos a darle la gloria, las puertas del cielo se abren. ¿Qué aprendemos de la oración de Ana? Dios escucha la oración sincera, aunque los demás no la comprendan. El clamor desde el alma tiene poder para romper barreras espirituales. Cuando hacemos un voto con Dios y cumplimos nuestra palabra, el milagro se activa. Si has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que Dios no responde, sigue el ejemplo de Ana. Ora con sinceridad, alinea tu deseo con la gloria de Dios y prepárate para recibir tu milagro. La oración de Daniel, la clave para vencer la oposición espiritual. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones parecen retenidas en el aire? ¿Has sentido que hay una resistencia invisible que impide que la respuesta de Dios llegue a ti? La historia de Daniel nos revela un principio espiritual crucial. Nuestras oraciones pueden ser combatidas en el mundo espiritual, pero la perseverancia en la oración garantiza la victoria. Daniel 10:12-13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí hay una revelación impactante. Cuando oramos, hay una guerra en los cielos. El enemigo intentará bloquear las respuestas de Dios, pero la oración persistente rompe esas barreras. 1. Daniel entendió que la oración es una batalla espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Daniel no se desanimó cuando la respuesta tardó en llegar. Él perseveró en oración y ayuno hasta que los cielos se abrieron. Muchos cristianos oran una vez y se rinden si no ven respuesta inmediata, pero Daniel nos enseña que algunas bendiciones requieren insistencia. 2. Su oración tenía propósito y compromiso. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar del decreto de muerte, Daniel no dejó de orar. Él sabía que su conexión con Dios era más importante que cualquier amenaza. Esto nos enseña que la oración no puede depender de las circunstancias. Daniel no oraba solo cuando necesitaba algo. Su oración era constante y firme. 3. Dios responde a las oraciones que desafían la lógica humana. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño.
Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios lo protegió de manera sobrenatural. Esto nos enseña que cuando nuestra vida está cimentada en la oración, Dios nos guarda en los momentos de mayor peligro. ¿Qué aprendemos de la oración de Daniel? La oración persistente vence la resistencia espiritual. Orar con disciplina y constancia abre puertas sobrenaturales. Cuando oramos con fe, Dios nos libra de los ataques del enemigo. Si sientes que hay barreras espirituales en tu vida, sigue el ejemplo de Daniel. No te detengas, no te rindas, sigue orando y la victoria llegará. Cuando el clamor desesperado activa lo sobrenatural, ¿alguna vez has clamado a Dios con todo tu ser, sintiendo que tu alma se desgarra? ¿Has llegado al punto en el que solo un milagro de Dios puede cambiar tu realidad? La historia de Ana nos muestra que cuando una oración nace del corazón quebrantado, el cielo responde de manera sobrenatural. 1 Samuel 1, 10, 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo oró, sino que clamó con un corazón completamente rendido a Dios. Ella no tenía más opciones humanas, pero su fe la llevó a depositar su esperanza en lo sobrenatural. 1. La oración que toca el cielo. Nace del dolor, pero se eleva en fe. Ana no se conformó con su situación estéril. Su oración no fue una rutina, sino un clamor con lágrimas, con desesperación santa. Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando oramos con todo nuestro ser, Dios nos oye y mueve su mano a nuestro favor. 2. Su oración tuvo un propósito mayor que su necesidad personal. 1 Samuel 1:11. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo pedía un hijo para sí misma, ella entregó su milagro a Dios antes de recibirlo. Esto nos enseña que cuando nuestra oración está alineada con el propósito de Dios, lo imposible se vuelve posible. Muchos oran solo para su beneficio personal, pero Ana entendió que su petición debía ser para la gloria de Dios. 3. Su oración rompió la esterilidad y activó lo sobrenatural. 1 Samuel 1:19-20. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Cuando Ana oró, la esterilidad fue rota y Dios le concedió lo que su corazón anhelaba. Este es un principio espiritual clave. Cuando clamamos desde lo más profundo, cuando entregamos nuestra petición a Dios antes de recibirla, lo sobrenatural se manifiesta en nuestra vida. ¿Qué aprendemos de la oración de Ana? Las oraciones más poderosas nacen en los momentos de mayor desesperación. Cuando nuestras peticiones están alineadas con la voluntad de Dios, el milagro llega. Un clamor genuino puede romper la esterilidad en cualquier área de nuestra vida. Si hay áreas de tu vida que parecen estériles, sigue el ejemplo de Ana. Ora con fe, clama con todo tu corazón y entrégale a Dios la gloria de tu milagro antes de verlo cumplido. Cuando pides lo sobrenatural, Dios ensancha tu territorio. ¿Has sentido que tu vida está limitada, como si algo invisible te impidiera avanzar? ¿Sientes que necesitas la intervención de Dios para expandirte, crecer y ver su poder manifestado en ti? 1 Crónicas 4, 9, 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo:
Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabez entendió que su destino no estaba determinado por su origen, sino por su oración. Su nombre significaba dolor, pero él no aceptó ese destino. Oró, clamó y Dios le respondió, ensanchando su territorio y cambiando su historia. 1. Tu historia no define tu futuro, pero tu oración sí. Jabez nació en dolor, pero su oración cambió su destino. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No importa cuál sea tu pasado, cuando oras con fe, Dios reescribe tu futuro. 2. Jabez no hizo una oración común, sino una oración atrevida. Pidió lo sobrenatural, pidió bendición, pidió expansión, pidió la presencia de Dios, pidió protección del mal. Dios no solo escuchó su oración, sino que le concedió todo lo que pidió. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3. Dios quiere expandirte, pero necesitas pedirlo con fe. Muchos se conforman con lo que tienen, pero Jabez se atrevió a pedir más. Él no oró de manera tímida, oró con la certeza de que Dios podía darle mucho más. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere darte más, quiere expandir tu vida, pero necesita que lo pidas con fe y propósito. ¿Qué aprendemos de la oración de Jabez? Tu pasado no define tu futuro, pero tu oración sí. Dios no se ofende cuando le pides más. Al contrario, Él se agrada cuando esperas cosas grandes de Él. Una oración audaz puede cambiar tu destino y ensanchar tu territorio. Hoy es el día de orar como Jabez, pidiendo lo sobrenatural, creyendo en un Dios que responde y expande tu vida más allá de lo que puedes imaginar. La oración que rompe la esterilidad y desata lo imposible. ¿Cuántas veces has sentido que tus sueños están estancados? Has orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados. Hoy conocerás el poder de una oración que lo cambia todo. 1 Samuel 1:10-11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana estaba en una crisis de infertilidad, rodeada de burla y dolor, pero su oración desesperada rompió el ciclo de esterilidad y desató lo sobrenatural. 1. La esterilidad en la vida. Puede manifestarse de muchas formas. No solo es la incapacidad de tener hijos, también puede representar esterilidad financiera. No importa cuánto trabajes, nunca prosperas. Esterilidad ministerial. Sientes que tu servicio a Dios no da frutos. Esterilidad emocional. No logras avanzar en tu sanidad interior. Pero hay una oración que rompe la esterilidad y desata lo imposible. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. La oración de Ana fue con llanto, pero también con fe. Ana no solo lloró, ella oró con propósito, entregó su dolor a Dios y hizo un pacto con Él. Salmos 34:17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Dios escucha el clamor de sus hijos, y responde con milagros. 3.
Su oración no solo trajo un hijo, sino un profeta para la nación. Dios no solo le dio un hijo a Ana, le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Tu oración puede desatar algo mucho más grande de lo que imaginas. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué aprendemos de Ana? Dios responde el clamor sincero y persistente. Tu oración puede romper la esterilidad en cualquier área de tu vida. Cuando oras con fe, Dios te da más de lo que pides. Hoy es el día de levantar tu clamor como Ana, creyendo que Dios romperá toda esterilidad y desatará lo imposible en tu vida. El clamor que rompe cadenas y abre prisiones. ¿Te has sentido atrapado en una situación de la que parece imposible salir? Hoy conocerás el poder de una oración que no solo te libera a ti, sino a los que te rodean. Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando oras en la oscuridad de tu prisión, Dios responde con poder. 1. Pablo y Silas estaban en la peor situación, pero escogieron orar. No estaban en una simple dificultad, estaban en una prisión romana, golpeados y encadenados. Humanamente, todo estaba en su contra, pero en lugar de quejarse, eligieron orar y alabar. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. 2. La oración de Pablo y Silas provocó un terremoto espiritual. No fue solo un temblor físico, fue una intervención divina en respuesta a su fe. Isaías 64:4. Desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaja para el que en Él espera. Dios trabaja a favor de los que confían en Él en medio de la prueba. 3. No solo se abrieron sus cadenas, sino las de todos los presos. Cuando un creyente ora en fe, su oración no solo lo impacta a él, sino a quienes están a su alrededor. Hechos 16, 27, 30. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La oración de Pablo y Silas no solo los liberó, sino que llevó salvación a una familia entera. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Lo que Dios hace en tu vida tiene el poder de transformar a otros. ¿Qué aprendemos de esta historia? Las cárceles espirituales pueden ser rotas con oración y alabanza. Dios usa las crisis para manifestar su poder. Nuestra oración puede impactar a otros y llevarlos a la salvación. Si hoy te sientes atrapado, ora con fe, alaba a Dios en medio de tu prueba y espera su intervención poderosa. El poder de la oración persistente, la viuda y el juez injusto. ¿Alguna vez has sentido que Dios tarda demasiado en responder? Hoy aprenderás que la clave no está en el tiempo, sino en la persistencia de tu oración. Lucas 18:1-8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Si hasta un juez injusto respondió a la insistencia, ¿cuánto más lo hará tu Padre Celestial? 1. La viuda tenía una necesidad urgente, pero el juez era indiferente. Jesús nos muestra una escena cotidiana de su tiempo. Una viuda, indefensa que clama por justicia. Los jueces de esa época solían ser corruptos y ella no tenía recursos para sobornarlo. Su única arma era la persistencia. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 2. La clave del milagro no estaba en el juez, sino en la insistencia de la viuda. El juez no era bueno ni compasivo, pero terminó respondiendo porque la viuda no se rendía. Esto nos enseña que en el reino de Dios, la perseverancia en la oración trae respuestas. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si un juez injusto cedió ante la insistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que te ama y escucha tu clamor? 3. Dios no es como el juez de la parábola. Él es un Padre amoroso. Jesús no compara a Dios con un juez injusto, sino que hace un contraste. Si incluso un juez malvado responde a la insistencia, Dios, que es justo y bueno, responderá aún más rápido a sus hijos. Salmos 145, 18, 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios escucha cada oración y actúa en el tiempo perfecto. ¿Qué aprendemos de esta historia? La oración debe ser constante, sin desmayar. Dios no ignora a sus hijos, Él responde en el tiempo perfecto. Tu fe es probada en la espera, pero si persistes, verás la gloria de Dios. Si sientes que tu respuesta tarda, no te rindas. Sigue orando con fe, porque Dios nunca deja de escuchar a los que claman a Él. Dime si apruebas este bloque, o si deseas ajustes antes de continuar con el siguiente. Cuando el cielo responde al clamor ferviente, ¿alguna vez has sentido que el cielo está cerrado y Dios no responde? Hoy descubrirás cómo una oración ferviente puede hacer que los cielos se abran y descienda el fuego de Dios. Primero Reyes 18, 36, 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías no oró una oración débil, clamó con fe y el fuego descendió. 1. La batalla espiritual en el monte Carmelo. Elías enfrentó a 450 profetas de Baal en un desafío para demostrar quién era el Dios verdadero. Los profetas paganos clamaron todo el día a su Dios, pero no hubo respuesta. En Reyes 18:29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo voz, ni respuesta, ni atención. Los falsos dioses no tienen poder, pero nuestro Dios es un Dios vivo que responde al clamor de sus hijos. 2. La fe de Elías y su oración de fuego. Cuando llegó el turno de Elías, él no gritó desesperado, sino que oró con autoridad y certeza. Sabía que Dios no es sordo ni indiferente, sino un Padre que actúa con poder.
Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías no dudó. Su oración trajo el fuego de Dios. 3. La oración que abre los cielos. Elías no solo oró por fuego, también oró para que lloviera después de 3 años de sequía. Primero Reyes 18, 42, 45. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Entonces dijo Elías, ve y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. La primera vez que oró no pasó nada, pero él persistió hasta que el cielo respondió. ¿Qué aprendemos de la oración de Elías? Dios responde a la oración ferviente y llena de fe. Si Dios hizo descender fuego del cielo, también puede responder a tu clamor hoy. La perseverancia en la oración es clave para ver milagros. Si hoy sientes que los cielos están cerrados sobre tu vida, ora con fe. Dios aún responde con fuego del cielo. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida está estéril, sin fruto, sin avance? Hoy descubrirás cómo una oración puede romper toda esterilidad y traer el milagro que esperas. 1 Samuel 1, 10, 11. Ella, con gran angustia, oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo un voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Enna no se conformó con la esterilidad, clamó y Dios la escuchó. 1. Una mujer en profunda aflicción, Ana era estéril y sufría humillaciones constantes. Su rival, Penina, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. 1 Samuel 1:6. Su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. ¿Cuántas veces las circunstancias intentan hacerte creer que nunca verás tu milagro? 2. La oración de una mujer desesperada. Ana no se quedó llorando en casa. Fue al templo y derramó su alma delante de Dios. 1 Samuel 1:15. No, Señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Cuando derramas tu alma en oración, Dios te escucha. 3. La respuesta de Dios. El sacerdote Elí, al verla orar con tanta pasión, primero pensó que estaba ebria. Pero cuando entendió su clamor, le dio una palabra profética. 1 Samuel 1:17. Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y así fue. Ana concibió y dio a luz a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. ¿Qué aprendemos de la oración de Ana? Dios escucha a los que claman con sinceridad y fe. Cuando todo parece estéril, la oración puede desatar el milagro. No importa cuánto tiempo has esperado, Dios nunca llega tarde. Si sientes que hay áreas de tu vida estériles, hoy es el día de derramar tu alma en oración. Dios puede cambiar tu historia. La oración de Pablo y Silas. Cuando la alabanza rompe cadenas, ¿sabías que una oración acompañada de alabanza puede hacer que lo imposible se vuelva posible? Hoy aprenderás cómo la oración de Pablo y Silas en la cárcel desató un milagro que transformó vidas. Hechos 16, 25, 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La oración no solo libera, también rompe estructuras que parecían inquebrantables.
1. Oración y alabanza en medio de la prueba. Pablo y Silas no estaban en cualquier lugar. Estaban en una prisión, golpeados, con heridas abiertas y encadenados. Hechos 16, 23, 24. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Habiendo recibido tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Cuántos en su lugar habrían caído en desesperación? Pero ellos eligieron orar y alabar a Dios. 2. La oración que desata poder sobrenatural. A pesar del dolor y la injusticia, no dejaron de confiar en Dios. Su oración no fue una queja, sino un acto de adoración genuina. Y entonces ocurrió lo impensable. Hechos 16:26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. La oración y la alabanza no solo los liberaron a ellos, sino a todos los que estaban presos. 3. Una oración que cambia corazones. El milagro fue tan impactante que el carcelero, al ver lo sucedido, pensó en quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo y le dio el mensaje más poderoso. Hechos 16, 30, 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese día, no solo se rompieron cadenas físicas, sino también las espirituales. ¿Qué aprendemos de la oración de Pablo y Silas? La oración y la alabanza juntas pueden desatar milagros inesperados. Dios puede cambiar tu situación en un instante, aunque parezca imposible. Cuando oras en medio de la prueba, no solo tú eres bendecido, sino también los que te rodean. Si hoy te sientes atrapado en una situación sin salida, comienza a orar y alabar a Dios. Él es el Dios que abre prisiones y rompe cadenas. Cuando clamas con fe, Dios ensancha tu territorio. ¿Qué pasaría si una simple oración pudiera transformar completamente tu vida? Hoy descubriremos cómo la breve pero poderosa oración de Jabes cambió su destino para siempre. 1 Crónicas 4, 9, 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración puede romper maldiciones generacionales y cambiar tu historia. 1. Jabes nació con una carga, pero no aceptó su destino. Desde su nacimiento, Jabes cargó con un nombre que significaba dolor. Su madre lo llamó así porque su nacimiento fue difícil. Tal vez hoy tú también llevas una marca de sufrimiento, una historia de dolor que parece definirte. Pero Jabes no aceptó esa etiqueta. Él clamó a Dios para que su vida cambiara. Tú también puedes levantar una oración que rompa los límites de tu pasado. 2. La oración que cambia destinos. La oración de Jabes fue directa, sincera y llena de fe. Oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, pidió más de Dios. No se conformó con una vida de miseria, sino que pidió expansión, crecimiento, oportunidades nuevas. Si tu mano estuviera conmigo. Reconoció su dependencia total de Dios. Sabía que sin la presencia de Dios, su vida no tendría éxito. Si me libraras del mal para que no me dañe. Pidió protección contra el enemigo y las trampas de la vida. Dios no solo lo escuchó, sino que le concedió todo lo que pidió. 3. Dios responde a quienes claman con fe. La historia de Jabes nos enseña que Dios está atento a quienes claman con un corazón sincero. Tú también puedes hacer una oración poderosa hoy. No importa cuál sea tu historia, tu apellido, tus circunstancias. Si clamas con fe,
Dios puede cambiar tu destino. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué aprendemos de la oración de Jabez? Tu pasado no define tu futuro. Dios sí. Orar con fe y determinación puede traer expansión y bendición. Dios responde a quienes claman con un corazón sincero. Si sientes que has estado limitado en tu vida, hoy es el día para levantar una oración como Jabez. Dios quiere expandir tu territorio y bendecirte abundantemente. ¿Has sentido que Dios no responde a tu oración? Hoy veremos cómo Ana, en su momento más oscuro, encontró la llave que abrió las puertas del milagro. 1 Samuel 1:10-11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. A veces, el dolor más profundo nos lleva a la oración más poderosa. 1. Ana oró desde su angustia. Ana no podía tener hijos, y su esterilidad era motivo de humillación. Su dolor era tan grande que lloró ante Dios con toda su alma. Quizás tú también has sentido que llevas un peso imposible de soportar. Pero en lugar de rendirse, Ana llevó su carga a Dios en oración. Cuando oramos con un corazón sincero, Dios escucha nuestro clamor. 2. La oración que toca el corazón de Dios. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no solo oró, sino que abrió su corazón sin reservas. Dios no se conmueve por oraciones vacías, sino por oraciones llenas de fe y entrega. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ana no solo pidió, sino que ofreció. Su oración no fue egoísta, sino un acto de entrega total a Dios. Cuando tu oración está alineada con la voluntad de Dios, el milagro es inevitable. 3. Dios responde y cambia la historia. Jehová se acordó de Ana, y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y Samuel 1:19-20. El Dios que respondió a Ana es el mismo que escucha tu clamor hoy. Ana pasó de la tristeza al gozo, del llanto a la risa, de la esterilidad a la abundancia. Tu oración puede abrir las puertas de lo sobrenatural en tu vida. Salmo 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué aprendemos de la oración de Ana? Dios escucha las oraciones sinceras y apasionadas. Tu dolor puede ser la semilla de un milagro. Cuando oras alineado con la voluntad de Dios, su respuesta es poderosa. Si has estado orando y sientes que Dios no responde, sigue clamando. Él ve tu dolor, escucha tu oración y está obrando en lo invisible para traer tu milagro. La oración que abre las puertas de lo sobrenatural de Dios. Has llegado hasta aquí por una razón. No es casualidad que hayas escuchado cada enseñanza de este video. Dios ha hablado a tu corazón y ha depositado en ti una semilla poderosa. Hoy tu fe ha sido fortalecida. Ahora entiendes que la oración no es solo palabras lanzadas al viento. Es la llave que abre las puertas del cielo y desata el poder de Dios en la tierra. Pero antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. Crucial, ¿seguirás orando como antes o comenzarás a orar con la certeza de que Dios responde? La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Dios está esperando que tomes un paso de fe, que te levantes como un guerrero y comiences a orar con convicción. Porque cuando oras con fe, el cielo se abre. Un compromiso con Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero
Que dejes un comentario con esta frase poderosa: creo en el poder de la oración y sé que Dios me responderá. Hazlo como señal de tu compromiso con Dios, como testimonio de que crees en su poder. Demuéstrale a Dios y al mundo que tu fe está viva. No guardes esto solo para ti. Hay miles de personas que necesitan escuchar este mensaje. Comparte este video con al menos una persona hoy mismo. Si este mensaje te impactó, suscríbete al canal. No te imaginas cuántas vidas se transforman cada día con palabras como estas. Haz que la palabra de Dios llegue más lejos. Ahora, cierra los ojos por un momento. Siente la presencia de Dios. Deja que esta música te envuelva y en este instante habla con Él. No pauses este video hasta que termine. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios te acompañe siempre.